Hola chicas, Pablo, buenas noches. Les saludo con gusto nuevamente de estar compartiendo con ustedes nuestra sesión correspondiente a la clase del próximo sábado 2 de mayo. Y es una sesión muy interesante ya que hace referencia a la tecnología educativa. Un hecho que estamos viviendo hoy en día más que nunca y más que siempre. La tecnología educativa, que esa parte que nos está eh, pues apoyando para poder estar en este momento de alguna manera juntos, aunque en la distancia. Y bueno, la tecnología educativa o la tecnología en la educación, pues ya nos alcanzó hace algún tiempo, ¿no? La definición o el concepto de tecnología educativa hace referencia a aquella disciplina encargada del estudio de los medios materiales, portales web, es decir, a todos aquellos vínculos, aquellos procesos tecnológicos que nos acercan a esta parte de la educación y el aprendizaje. Repito, como en este momento se permite o nos permite el grabar mi clase, o cuando ustedes mandan sus audios por una aplicación tecnológica que ha sido funcional, ¿no? Inicialmente, dentro de esta situación de la tecnología pues educativa, eh, tenemos por ahí que la primera situación era grabar, ¿no? O medios audiovisuales, de alguna manera los proyectores que generaban una imagen y nos vinculaban una idea sobre el tema que el maestro quisiera compartirnos. Por ahí luego viene, dentro de la psicología del aprendizaje, el cómo generamos esa imagen y la procesamos para poder lograr un aprendizaje significativo por estos medios digitales, ¿no? Por ahí viene después, en los años 70, 80, lo que es la tecnología ya a un nivel de masificación, que es la radio y la televisión, ¿no? Ya un aparatito nos va a permitir estar conectados a grandes distancias dentro de la radio. Yo creo que por ahí sus abuelos fue lo que primero escuchaban, las radionovelas, las noticias, que aunque estuviéramos lejos, pues se generaba de alguna manera un aprendizaje, ¿no? A lo mejor sus abuelitos les habrán platicado, incluso por ahí en YouTube, si ustedes quieren buscar haciendo uso de estas tecnologías, estas novelas que se hacían en México en la XW y que no solamente eran para conectarnos dentro de la República Mexicana, sino que también servían para conectarnos dentro de la América Latina. Incluso la frase que distinguía a la XW era la voz de la América Latina desde México. Es decir, de alguna manera se masificaron estos medios para poder comunicar ideas en ciertos lugares y que ocuparan grandes distancias. Ahora, por ejemplo, la radio pues ya no es el aparatito, ¿no? Sino ya podemos ponerla en internet, podemos hacer uso de Facebook, podemos hacer uso del celular mediante una web, ¿no? Después vienen los años 80, 90, donde ya se empieza a pensar en ordenadores, ¿no? Empieza a surgir la idea en el 95, si mal no recuerdo, de Windows, donde ya por medio de una computadora, de un programa, nos vamos a conectar. En los años 90, pues ya viene, como lo decía, estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde ya podemos pensar en otros medios más rápidos, de alguna manera pues más prácticos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes chicas, las más jóvenes, pues no podrían imaginar un mundo, por ejemplo, sin un celular, o sin Facebook, o sin PowerPoint, o bla, 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 ¿no? O por ejemplo, no entrando a San Google, ¿no? Les digo yo, donde rápidamente nos resuelve la duda de la ortografía, de un video. Por ejemplo, si nosotros queremos cocinar, no sé, un pay de limón, un pastel de plátano, ¿qué les gusta? Una bebida típica, por ejemplo, un tejuino de Jalisco,
una bebida de Guerrero que sea típica, una bebida de Tabasco, el pozol, por ejemplo, de Tabasco. ¿Y cómo se hace? Pues rápidamente me voy a googleo o busco en YouTube el cómo se hace la receta, le hablo al teléfono y ya me contesta y ahí está la receta y yo puedo irla siguiendo, ¿no? Ya no podríamos imaginar un mundo sin eso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, a mi generación, pues todavía le tocó el hecho de que en la secundaria te dejaban investigar algo y tenías que correr a la biblioteca porque pues, no había otro medio como de informarte o de aprender. Sin embargo, ahora, pues las tecnologías han cambiado, ¿no? Imaginemos esta pandemia, ¿no? El otro día platicaba con un compañero maestro donde decíamos, imagínate que esto hubiera sucedido en nuestra época, ¿no? Pues estaríamos en nuestra casa esperando a ver a qué horas pasaba esto, o a lo mejor tratando de leer nuestros textos, o qué sé yo, pero desde mi perspectiva quizás sería pues más complicado sin el uso de la tecnología, ¿no? Dentro de las características de la tecnología, y por ahí se las coloqué en las diapositivas, es pues el tener acceso a esta pues a esta información acerca de X tema, ¿no? Para poder luego llegar a la interacción entre nosotros, ¿no? Como ahorita su servidora que está de alguna manera, aunque no estén ustedes aquí en este momento, pero estamos interactuando en comunicación y en lenguaje para que ustedes logren entender esta clase, ¿no? También, pues, dentro de las características de la tecnología es la innovación, estar innovando, ¿no? Por ejemplo, ahorita, dentro de Classroom, ya hay otras aplicaciones, G Suite, por ejemplo, donde tú ya puedes generar estas conversaciones directas con compañeros, con instituciones, con alumnos, ¿no? O sea, ya estamos cercanos dentro de esa tecnología en cosas que a lo mejor, repito, en otras situaciones pues no habíamos podido generar, ¿no? Dentro de esto es lo instantáneo, el que se rompen las barreras, de que el video por medio del canal lo puedan ver una vez que esté arriba, en Argentina, en Alemania, en Rusia, donde a lo mejor no entienden lo que estoy diciendo, pero ya se puede ver el trabajo que estamos haciendo. También los focos en proceso, es decir, desarrollar habilidades vinculadas a ese proceso de búsqueda, ¿no? De generar buscadores, por ejemplo. Esas son las características. Y dentro de la teoría de la comunicación, pues se pretende o se piensa por ahí en 1929 el cómo lograr, ¿no? Yo recuerdo que por ahí hace tiempo leía un texto sobre José Vasconcelos y José Vasconcelos tenía un sueño. ¿Qué sueño era que los textos que se leían en Europa, por ejemplo, el que había viajado en Europa, que se leyeran textos aquí en nuestro país que no se conocían en su momento, ¿no? Y decía, ¿cómo lo vamos a conseguir? En ese tiempo, la única manera que encontraba era, pues, hacía unas cajas donde ahí metía todos esos textos, ¿no? Que eran necesarios desde su perspectiva cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, que ya lo vimos en una clase anterior, e incluso esta parte creo que se las comenté también y sus compañeras, en el sentido de estas cajas donde iban todos los textos y se llevaban a las comunidades con la idea de que se abrieran unas bibliotecas. Y entonces todo aquel que necesitara esa comunicación o el intercambiar esas ideas, las leyera ahí y poder conjuntar una pedagogía crítica, ¿no? Una pedagogía constructiva, que ya lo veíamos que lo hablaba, por ejemplo, Gramsci, ¿no? En que esta cultura se alcanzará para todos. Bueno, pues el sueño de José Vasconcelos era ese, y en algún momento él decía en este texto, ¿no? La tecnología, quizás en un pensamiento futurista, ¿no? Algún día para que todos los niños los individuos de nuestra nación puedan leer estos textos. ¿Qué tanto aquí tendríamos que reflexionar si efectivamente, a pesar de que ya la tecnología educativa está aquí al alcance de la gran mayoría, pero también no todos la podemos pues tener, ¿no? Por ejemplo, algunos decimos, es que se me cayó la red, no posee una lab, pero posees un teléfono, no sé, ciertas cosas, pero hay otras comunidades, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas,
en Zacatecas, en algunas comunidades, por ejemplo, donde están los rarámuri en Chihuahua, donde pues no tienen acceso a esta tecnología en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces habría que plantearnos esta reflexión también, que en algún momento ya la hemos hecho, ¿no? Posteriormente ya se piensa en una teoría general de sistemas, de esta cuestión cibernética, ¿no? De ver qué tanto podemos generar mediante la tecnología ciertas conductas de aprendizaje y formación. Es decir, ya empezar a compartir, ¿no? Yo cómo puedo generar que haya una propuesta de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta las consideraciones ya de un lenguaje dentro de la tecnología o de la cibernética. Ya en 1980 se piensa en un enfoque crítico-reflexivo donde enfatiza el hecho de la comunicación educativa, pero va relacionada, o la pedagogía crítica, como lo hemos visto, lo relaciona con el cómo generar conductas que a mí me sean funcionales dentro de la sociopolítica o de la cuestión político-económico, ¿no? Yo quiero mandarles este mensaje por medio de la tecnología porque yo quiero que piensen así, ¿no? Y bueno, tecnología a lo mejor nosotros pensamos en una televisión, en una computadora, pero en ese momento, en esos años, pues era por medio de la televisión. Entonces, ¿qué tanto yo puedo o quiero como cuestión eh, líder político que las personas piensen lo que yo pienso y como yo quiero que lo piensen? No sé si soy clara en esta parte, espero sí, y si no me hacen cuestionamientos por ahí cuando manden su audio, por favor. ¿Por qué? Porque va hacia una parte de corrientes de reflexión, de análisis filosófico, como por ejemplo cuando veían ustedes el video sobre la psicología social del maestro que llega y él queriendo fomentar ciertas conductas, ¿no? Incluso por ahí en el video que mandaron ustedes, que yo les compartí también, de cómo ciertas conductas generan otras conductas, ¿no? Entonces la tecnología, pues ya en los años 80 lo veían como esta parte, ¿no? Por ahí les mandé en las diapositivas un pequeño cuadro que habla del enfoque crítico reflexivo de cómo el docente va a ser esta variable que va a generar, se supone, una mejora en la calidad educativa. ¿Y por qué digo se supone? Por todo lo que habíamos mencionado con anterioridad, que no todos tienen al alcance, ¿no? Se pretende que sea este proceso crítico reflexivo y de ahí generar pues conocimiento dentro de la práctica docente. Por ahí algunos a lo mejor recordarán cuando se empezaron a trabajar la idea de unos pizarrones electrónicos, la idea de que el maestro pudiera acceder por medio de la web o por medio de una aplicación a ciertos libros, ciertas imágenes, ciertos videos para que el alumno pues generara un aprendizaje reflexivo, crítico y construyera ese aprendizaje de acuerdo a lo que dice la teoría del aprendizaje significativo o el aprendizaje por descubrimiento. Esa era la idea, ¿no? Partir de un conocimiento teórico que el maestro, el docente daba de alguna manera como ahorita, pero apoyarlo en una imagen, ¿no? Como las diapositivas que les estoy mandando, como los videos que les estoy compartiendo, ¿no? Que aportan pues algo más. Entonces esa era la idea. También la idea era una investigación en acción, es decir, que se indagara más, ¿no? Crear un pensamiento de, bueno, sí, lo que me dice el maestro está bien, pero yo quiero investigar más. Y eso, por ejemplo, en los comentarios que hacíamos sobre hegemonía, que algunas de ustedes investigaron todavía más, no se quedaron solamente con lo del texto que yo les mandé o los videos que yo les mandé, sino ustedes decidieron buscar más, ¿no? Para así elaborar pues propuestas de acción reflexiva, constructiva y desarrollar estas actividades, ¿no? Evaluar su propio proceso de, lo que me está diciendo la maestra, el video, entonces ahora yo genero esta parte de investigación-acción. Posteriormente también les puse por ahí en la diapositiva un personaje que es Seymour Papert, espero haberlo pronunciado bien,
que da a conocer pues varias reflexiones sobre el uso de la computadora en la educación y promueve un lenguaje logo. Les puse por ahí una frase que dice: el papel del profesor es crear las condiciones para la invención en lugar de proporcionar conocimiento ya hecho, ¿no? Es decir, no darles todo, como diríamos vulgarmente, peladito y a la boca, sino en el sentido de que investigación, acción, es decir, sugerirles, ¿no? Busquen aquí, investiguen allá, como lo que hemos estado haciendo, que les doy algunos vínculos, incluso antes de que surgiera toda esta situación, cuando lo hicimos presencial, les mandaba algunos vínculos, algunos textos, o les comentaba a las compañeras: este video te puede ser funcional para que tú a su vez lo puedas explicar con tus compañeras, ¿no? De eso se trata, esa era la primera idea que tenía Simon. Luego viene en 1995, el 7 de junio, lo que es Microsoft, ya la empresa lanza el Windows 95 y revoluciona todo, ¿no? Porque empezamos ya a tener como tal pues un procesador de textos, en fin, ya se nos empieza a hacer pues la vida más agradable, ¿no? Porque son los primeros sistemas de gestión del aprendizaje. La web permitió el desarrollo de los primeros sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Empezamos a pensar en lo que es Blackboard, los pizarrones electrónicos, el que pudiéramos organizar el aprendizaje ya de otras maneras, con foros, cuestionarios y otras actividades que ya nos permitieran pues ser el parteaguas para comunicarlo a distancia. Por ahí de diciembre de 2004 se genera Facebook, que de hecho lo lanza un grupo de estudiantes. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen la historia de los creadores de Facebook, que incluso por ahí se demandaron entre ellos porque pues surgió como un proyecto universitario, como si ahorita yo les generara un proyecto y lo generaran entre 5 o 6 personas, y uno dice: no, es mío, lo registro, y bueno, así sucedió con Facebook. Fue una idea de un proyecto universitario de comunicarse, de conectarse entre estudiantes. Surgió como la idea de una red entre estudiantes universitarios. Sin embargo, vean lo que ocurre ahora en Facebook, ¿no? Creo que la mayoría no podemos imaginar en nuestro mundo sin una red como Facebook, ¿no? De que nos proporciona videos, conocimiento, amigos de todo el mundo, etcétera, etcétera. Luego en 2012 se da a conocer lo que es la MOOC, o las MOOC, que es esta parte de lograr que los estudiantes ya generen videos, conferencias, es decir, que su aprendizaje fuera ya más con este apoyo de las herramientas o de las tecnologías cibernéticas, ¿no? Su uso de la tecnología educativa pues en el aula está presente en la mayoría de las instituciones a nivel mundial, ¿no? Obviamente aquí habría que reflexionar, ¿no? Que tanto los países latinoamericanos pues podemos lograr estos avances. Y vuelvo a repetir, nos vamos a lo del día de hoy. Y bueno, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública dice que todos vamos a aprender por medio de las tecnologías educativas y demás, pone por ahí algunos canales para que los niños, sobre todo los jóvenes, lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, aprendan de manera virtual, pero pues cuántos tenemos a nuestro alcance esas tecnologías, ¿no? Que van desde una televisión a un celular, una tableta, una computadora, ¿no? Entonces, pues bueno, habría muchas cosas que reflexionar en ese tenor, porque pues en su puesto todos lo tendríamos, pero en la realidad pues ya no cuadra, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en la mayoría de los países latinoamericanos. Por ahí hace un par de semanas Colombia compartió algo muy parecido a lo que está sucediendo en nuestro país, donde las clases se van a hacer virtuales, pero resulta que el 40% de Colombia pues no tiene acceso a las tecnologías educativas, ¿no? Y yo creo que pues no estamos lejos de esa situación nosotros, ¿no? Y eso que Colombia pues es un país que también, al igual que Brasil, al igual que Argentina, al igual que Chile, que México, se ha caracterizado, ¿no? Pero pues yo creo que esto no nos detiene, debemos pues buscarle el punto medular, ¿no? De las tecnologías que tengamos a nuestro alcance. Ahí tenemos un claro ejemplo, por decirlo, Cuba, ¿no? Donde ellos mismos crearon y generaron de manera creativa
su propio computador, ¿no? Ya que cuando pierden el apoyo de lo que entonces era la Unión Soviética, pues no se quedan sin este dinero, Estados Unidos le cierran la puerta, entonces ellos tienen que encontrar de manera creativa cómo van a hacer uso de esas tecnologías que no tienen al alcance de todos, ¿no? Entonces yo creo que aquí la necesidad, desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, la necesidad es la madre de la creatividad, ¿no? Entonces, pues más que nunca lo estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ventajas, pues obviamente hay muchas, porque podemos simplificar el acceso a esta comunicación a larga distancia. Por ejemplo, a lo mejor ustedes, como su servidora, tiene familia en otro lado de la República y mediante una videollamada, perdón, tenemos acceso rápidamente no solamente a escuchar, sino a ver a esa persona, a interactuar con ella como ahorita, ¿no? También el hecho de, por ejemplo, grabarles la clase, pues genera que ustedes en cualquier momento puedan volverla a repetir y ustedes a su propio ritmo detener la grabación, regresarla para lo que se está platicando, ¿no? Y de esta manera estimular el aprendizaje mediante las herramientas que tenemos. Bueno, las desventajas pues creo que las hemos comentado, aparte de que a lo mejor no la tenemos, que la conectividad no es muy buena, no es lo mejor. En otras cosas también, por ejemplo, pues no es lo mismo estar diciendo, maestra, yo tengo esta duda, bla, 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 ¿no? A lo mejor no hay ese nivel de confianza que aunque estuviéramos en una clase virtual, por ejemplo en Zoom o en Skype o en otras herramientas o en una videollamada, perdón, en WhatsApp, el decir en vivo, ¿no? Pero no habría esa misma confianza de estarnos viendo de frente a los ojos sin que nos separara esta tecnología y decir, pues yo no le entiendo, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso se podría ver como una desventaja, ¿no? Que las tecnologías pues puedan estar de alguna manera y no para todos, ¿no? Por ahí les puse una frase que en lo particular me gustó mucho, alguien me la compartió hace un par de semanas y dice, tecnología de la educación y la construcción de la escuela van de la mano. Modernización, actualización, instalaciones educativas y hacer una inversión en la educación deben estar incluidos, ¿no? Pero pues es reflexionar hasta qué punto en Latinoamérica lo vamos a alcanzar muy pronto, ¿no? Bueno, chicas y Pablo, esta es nuestra sesión de este sábado. Si hay alguna duda, ya saben, me mantengo al pendiente y espero que podamos generar un rico debate sobre tecnología educativa. Yo creo que el tema da para mucho y más con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Les mando un abrazo muy apretado a todas, Pablo, y espero que muy pronto podamos estar juntos. Los quiero y los extraño. Dios los bendiga.